Y aquí en el Provincial Radio, un nuevo encuentro internacional con figuras que van recorriendo justamente nuestra radio, nuestro portal, para conocer no solamente lo que tiene que ver con el ámbito argentino, sino también con fundamentalmente el ámbito latinoamericano. Aunque siempre que hablamos de países latinoamericanos hacemos referencia a la unión que hay entre el país que visitamos a través del entrevistado y nuestra República Argentina. Nos vamos a ir a Perú y ya saludo a Manuel Merino, que es expresidente justamente de ese país. Tenemos el gusto de saludarlo aquí desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Manuel? Un gusto. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo estás, Marcelo? En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de salir en tu programa de radio y televisión. Desde ya mi agradecimiento a ese perseverante, digamos, acercamiento que tiene Perú con Argentina de manera ancestral, no de ahora último, sino perfectamente los que conocemos la historia de nuestros países. Sabemos cuál ha sido el comportamiento del Perú en momentos difíciles que ha atravesado Argentina. Y también tenemos que entender a veces errores cometidos desde las circunstancias propiamente de Argentina con Perú en el conflicto que tuvimos con Ecuador. Pero esos temas los pasamos desapercibidos porque creo que más grande es Sudamérica conjuntamente Argentina con Perú y sobre eso creo que somos totalmente abiertos a decir que hay un verdadero hermanado entre peruanos y argentinos y aprovecho también la oportunidad para saludar a mis coterráneos peruanos que seguramente están viviendo en esta parte de Sudamérica. Bien, nosotros los argentinos nunca olvidamos el apoyo sobre la guerra de Malvinas que tuvimos de Perú, pero de eso hablaremos seguramente en un ratito nada más. Si le parece, Manuel, arranquemos por un balance que usted nos puede hacer sobre la gestión de Dina Boluarte, ¿no? La presidenta de Perú, que está cumpliendo 6 meses justamente de gestión, ¿no? La inició en el último tramo del año pasado. Bueno, yo creo que el Perú ha atravesado una crisis política en estos últimos años. Sin embargo, creo que aún no hemos superado la crisis política. Sin lugar a dudas que el golpe de Estado que quiso dar el señor Castillo fue una de las oportunidades que tuvo la señora Dina Boluarte de asumir la presidencia de la República de manera constitucional. Eso yo creo que tenemos que siempre defenderlo de manera institucional y aclararlo cuando hay, digamos, situaciones de eh, política externa de algunos países que no han entendido y no han comprendido lo que realmente pasó en el Perú. También tenemos que decir que la señora Dina Boluarte fue parte de la plancha presidencial del señor Castillo y lógicamente acompañó al señor Castillo durante su año y 6 meses aproximadamente que estuvo él en la presidencia de la República y que dicho sea de paso, ella acompañó solamente 15 días antes de este golpe de Estado que dio el señor Castillo, es que ella no estuvo acompañándolo. Pero en esas circunstancias también debo decir de que la propia señora Dina Boluarte viene perdiendo la oportunidad de tener un verdadero liderazgo que permita consolidar la tranquilidad de todos los peruanos hasta el 2026. Y ese liderazgo, naturalmente, no lo ha podido ganar por la propia situación política que seguramente ha atravesado ella, de haber estado del lado del señor Castillo y luego haberse posicionado al otro lado. Y digo al otro lado porque el sostenimiento político del señor Dino Boluarte no deviene de sus partidarios, de sus, digamos, compañeros de partido que acompañaron al señor Castillo conjuntamente al señor Dino Boluarte, sino más bien viene del otro lado, de la resistencia nacional, digamos, de partidos de derecha, que fueron fuertemente, digamos, confrontacionales con la manera como venía gobernando el señor Castillo, de manera irregular, con actos de corrupción, y que eso no le ha permitido tener un liderazgo que lo hubiese posesionado el señor Dino Boluarte, porque debería haber tenido el apoyo de sus partidarios y en este caso de sus opositores que hubiesen consolidado quizás una mejor oportunidad inmediata para todos los peruanos. No ha sido así, pero tampoco podemos decir de que han habido mejores ministros, que ha podido tener muchos mejores que los que tiene, también tenemos que decirlo. Pero mejores que los que estuvo Castillo, claro que sí, en eso tenemos que reconocerlo. Pero también tenemos que decirle de que le ha faltado un poco de visión política en el tema, digamos, de una autocrítica internamente frente a los acontecimientos y a los hechos que fueron asusados por el señor Castillo y la señora Dina Boluarte, que dio como consecuencia más de 60 muertos. Esa situación pudo haberlas saludablemente habérsela sacado encima,
habiendo cambiado al ministro del Interior, al ministro de Defensa de aquella época, al propio presidente del Consejo de Ministros, más bien al contrario, ha consolidado, digamos, su presencia de estos ministerios, que es lo que de una u otra manera le vienen afectando en algunas situaciones externas e internas que no consolidan aún todavía el mantenerla en la presidencia de la República, la señora Dina Boluarte. Eso yo creo que es un tema que no ha sido superado. Tenemos regiones como la región de Puno, que hasta ahora no ha tenido un manejo institucional, un manejo democrático, un manejo político por parte del gobierno de la señora Dina Boluarte, y que, dicho sea de paso, se encuentra hasta el momento totalmente, digamos, independiente de las decisiones gubernamentales que se puedan tomar. Y eso sí es peligroso para la democracia, es peligroso para los peruanos. Entonces, en estos 6 meses yo creo que le está faltando consolidar políticas que vayan en el ámbito de la recuperación económica. Se ha dedicado a hacer muchos bonos de indemnificaciones a los ciudadanos que han muerto en los conflictos sociales internos, y eso en realidad no creo que es la recuperación de la economía. La recuperación de la economía debe estar en la inversión, en a poder afianzar al Estado, en la recuperación de la confianza, en tratar de recuperar esos recursos económicos que se fueron en los momentos difíciles que atravesó el país con el señor Castillo, sumado con la señora Dina Boluarte como ministra de Estado en una cartera de inclusión social. Y en esas circunstancias, el Perú se ha mantenido aún todavía con un poder económico en su moneda, pero la recuperación económica está en negativo. Tenemos falta de trabajo, hay una crisis interna que no la hemos logrado superar totalmente, y esperemos que en los próximos meses eso sí pueda superarlo la señora Dina, por el bien de todos los peruanos y por el bien del desarrollo económico de todo el país. Manuel, cuando hablamos de crisis, en las últimas horas hablamos con una legisladora boliviana. eh, La crisis es, nosotros los argentinos estamos acostumbrados a las crisis que surgen desde lo económico, es decir, ante una mala administración económica viene la crisis social, viene la salida de la gente a la calle y demás que ha ocurrido aquí en la Argentina. ¿Cómo es en Perú? ¿Es la crisis económica el motor de, digamos, los conflictos que después vienen o son conflictos más internos de características políticas que después, digamos, desembocan en una cuestión mucho más peligrosamente, digamos, desde el punto de vista social? En el caso de Perú tenemos una crisis política interna, pero también tenemos una crisis económica de falta de trabajo. Si bien es cierto, la economía del Perú se fundamenta de una manera especial en el tema de la minería, esta sí ha logrado de una u otra manera mantener políticas de Estado a través del Banco, digamos, Central de Reserva del Perú, que tiene posesionado la moneda peruana en uno de los primeros lugares a nivel de toda Sudamérica. Pero eso no significa que estemos bien económicamente. Hay crisis interna. Lamentablemente las políticas externas de permitir el ingreso de ciudadanos extranjeros a permanecer en el Perú, como el caso, digamos, de los hechos y los acontecimientos de Venezuela y de Colombia, que ha habido mucho venezolano, mucho colombiano que ha invadido Sudamérica, no solamente el Perú, también Chile. Vemos los problemas que han habido recientemente en Chile con Boris, pero creo que en el caso de Perú han ayudado a agudizar el problema económico que se presentó inicialmente en la crisis de la pandemia del COVID-19, donde el presidente de aquella época no estuvo en la capacidad de poder enfrentar la crisis de una manera más objetiva, con mejores resultados, y tuvimos el primer, digamos, nivel de muertos por millón de habitantes, que fue en este caso nuestro país, Perú. Y sobre eso prácticamente las pocas conversaciones que tuvo el señor Castillo fueron con los co-gobernantes de aquella época, que no le dieron líneas que creo que hubiesen sido muy efectivas en ese momento, desde que asumió el gobierno del señor Castillo, que en lugar de haber puesto gente incapaz, gente con ningún logro, digamos, de profesional, para que puedan estar en las principales carteras, para que puedan impulsar la salida de la crisis económica, lamentablemente se agudizó. Y a esto, lógicamente, tenemos que sumar que el Perú en este momento atraviesa crisis política, crisis social y crisis económica, que está en la capacidad de superarla por sus fuentes de ingresos, que son múltiples, pero que aún todavía no han logrado posicionar a la presidenta Boluarte en esa línea. Y creo que hacia eso estamos esperando los peruanos, si es que ellos quieren
tener un tema duradero al 2026, que es como le corresponde legítimamente y constitucionalmente, frente a al pedido de una mayoría importante de peruanos que pedían elecciones presidenciales y congresales anticipadas, pues yo creo que ahí está el trabajo que debe hacerse, no de gobernar con el Congreso de la República, que tiene una pésima evaluación, sino de gobernar el país de manera objetiva, mirando hacia un proceso de recuperación económica y hacia un proceso de responsabilidad social para poder generar los puestos de trabajo que realmente queremos todos los peruanos. Manuel Merino, ¿cuál es la relación que tiene Perú con los organismos internacionales de crédito? Lo comparo con la Argentina, especialmente porque seguramente hay muchos oyentes o televidentes argentinos que nos están viendo o escuchando, y como para que desde aquí tengan una visión, digamos, Argentina también sale de la crisis económica con la producción local, con la cuestión agropecuaria, sus industrias y demás, pero al menos desde hace muchos años tenemos como una soga en nuestro cuello que entre otros se llama el Fondo Monetario Internacional, que digamos aprisiona por aquello que se denomina la deuda externa. ¿Cómo está Perú en relación a este tema? Bueno, en relación a ese tema, sí, Perú se encuentra mejor posicionado económicamente. Tenemos un Banco Central de Reservas que tiene una absoluta independencia, que ha sabido manejar las cuentas fiscales. Tenemos un acumulado importante de reservas de más de 70.000 millones, lo que de una u otra manera posiciona al Perú en una situación expectante. Sin embargo, sí creo yo que teniendo multiplicidad de ingresos a los peruanos y de posibilidades, no solo en la minoría, no solo en la minería, sino también tenemos en la agroexportación, que ha crecido notablemente, inclusive estamos superando a Chile en el tema de la producción de uva, en el tema de mango, en el tema de espárragos, en el tema, digamos, agroexportador, que es un agregado a la política económica de los ingresos fiscales de nuestro país. Sí, creo yo que podemos hacerlo mucho mejor. Creo que el Perú está en condiciones de hacerlo mucho mejor. Sabemos cuál es la crisis que atraviesa Argentina, tiene una devaluación permanente, sin embargo nosotros tenemos una estabilidad en el sol y eso creo que es positivo para la economía de todos los peruanos. Ujú. ¿Y cómo manejan la migración? Digo, porque nosotros vemos, insisto, posicionándonos desde la Argentina, eh, antes, ahora, en algún momento más habitantes, en otros menos, eh, ciudadanos tanto peruanos, bolivianos, especialmente paraguayos por cercanía, que llegan a la Argentina y por allí desde acá escuchamos que las economías de esos países son mejores incluso que la estabilidad que necesita la Argentina. Sin embargo, muchas veces aquí recibimos a muchos inmigrantes de esos países. ¿Cómo manejan ustedes el tema migración? Pues claro, cuando hay una crisis, aquí decimos nosotros, lamentablemente, la salida está en Ezeiza, que es nuestro aeropuerto más grande, algo que en lo particular resisto y creo que la mayoría de los argentinos también. Pero ¿cómo están ustedes con ese tema? Bueno, en ese tema también es muy similar a lo que viene atravesando Argentina, con la posibilidad, digamos, de que Eh, lo que no hemos podido manejar aún es la formalidad. El Perú tiene un 70% de informalidad, que creo que es lo que genera condiciones a los migrantes foráneos en poder sobrevivir, en poderse mantener. Pero eso también creo que es preocupante porque si nosotros logramos la formalización en el Estado peruano, especialmente en nuestros productos primarios, para darles un valor agregado, sí creo que las condiciones fueran mucho mejor. Pero podemos superarlas, estamos en la condición de superarlas y especialmente la agricultura, la ganadería, que son un potencial que tiene Argentina, que tenemos también los peruanos, creo que en eso nos ha faltado darle un valor agregado y creo que hacia eso deberíamos trabajar los países sudamericanos en darle un valor agregado a nuestros productos primarios para poder generar trabajo, para poder generar ingresos, para que esos migrantes foráneos que llegan tampoco estén hacinados, sino que tengan una oportunidad de una mejora económica y de sostenimiento particularmente individual de ellos o familiarmente, porque en su gran mayoría los venezolanos, los colombianos que han llegado especialmente a Perú, vienen por el ámbito de su crisis que vienen viviendo en su país y que creo yo eso en Sudamérica tenemos que superarlo, porque después de la pandemia del COVID-19 que golpeó el mundo entero, el día de hoy no solamente los argentinos y los peruanos estamos golpeados económicamente, vemos ahí, por ejemplo, Estados Unidos, Norteamérica, que este año ha padecido una crisis interna
y que por primera vez en la historia no iba a pagar su deuda, no iba a poder pagar su deuda externa. Entonces, eso creo que nos tiene que hacer madurar y nos tiene que empezar a dar las fortalezas y las habilidades suficientes a los nuevos gobernantes. Lamentablemente, en el caso de la señora Dina Boluarte, no vemos que tenga ese expertise, pero el nuevo gobernante esperemos que sí lo tenga, para que esto permita que nosotros los peruanos, tan igual como los argentinos, empecemos a superar la crisis económica interna que tenemos y empecemos a generar un ingreso al primer mundo o a un país desarrollado, que lamentablemente el día de hoy lo vemos muy distante por la propia realidad que vivimos cada uno de nuestros países, en la informalidad especialmente. Ujú, está claro. Estamos hablando con Manuel Merino, expresidente de Perú, aquí en el Provincial. Merino, ¿cómo ve usted al gobierno de Alberto Fernández, en definitiva, el gobierno de la economía argentina desde allí, desde Perú? Bueno, en realidad nosotros vemos que están atravesando una crisis permanente, hay devaluaciones constantes en Argentina. En algún momento el Perú atravesó una situación muy similar y se tuvo que dar un shock, que fue un shock realmente que lo resistió al Estado peruano, pero que permitió rehabilitarse económicamente, que es lo que nos permite el día de hoy tenernos en una condición, digamos, de tener una apertura a las inversiones privadas, así como las inversiones del Estado, para un mejor manejo y un mejor desarrollo económico. Yo creo que en el caso de Argentina tendría que darse una situación de esta naturaleza, porque si seguimos en el tema de evaluación permanente, somos menos competitivos y lamentablemente lo que estamos ejerciendo es la política de las visitas foráneas, no para una inserción económica, sino para llevarse esos pocos recursos que nos quedan o esas pocas circunstancias, digamos, económicas que tenemos, en este caso los argentinos. En esa situación creo yo que Argentina está en las condiciones, tiene las condiciones más que suficientes, pero lo que tiene es que tomar las decisiones para poder salir de esta crisis y enfrentar un tema que Sudamérica tiene que enfrentarlo, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser muy principistas, tenemos que darle valor a la decencia, la ética y la moral, que es la que se ha resquebrajado en el mundo entero, pero fundamentalmente en Sudamérica, tanto en Argentina como en Perú. Sí, claramente, no hay dudas de ello. Cuando usted hace referencia a ese shock, a esa instancia de avanzar sobre cuestiones económicas, ¿de qué manera? Digo, porque aquí también se habla un poco de ello, pero la preocupación fundamentalmente del sector trabajador es que se vaya sobre, por ejemplo, convenios colectivos de trabajo, horas laborales, es decir, que afecte en principio a la clase trabajadora, ¿no? Al menos aquí históricamente cuando se han tomado medidas de esa característica fueron por ese lado, ¿no? Bueno, yo creo que la característica especialmente social, los pactos colectivos, como llamamos nosotros, es lo que tienen en el más, digamos, absoluto derecho y deber es de mantenerlos ya. Quitarlos realmente generaría un problema adicional. Pero lo que sí tenemos que nivelar realmente las condiciones económicas en las que nos encontramos. Y eso significa que vamos a tener que asumir de una u otra manera los grupos económicos, especialmente de ciudadanos, tanto los formales como los informales, en el ámbito de poder tener una oportunidad a que nuestro país sincere realmente sus condiciones económicas y pueda generarnos la tranquilidad de que podamos retraer nuevamente inversiones que permitan generar trabajo, estabilizar el país y que permitan realmente salir adelante. Argentina es un país que creo que tiene esas condiciones, especialmente en la agricultura, en la ganadería, y en el comercio, pero para eso tenemos que reposicionarlo. Las políticas, digamos, de, de sostenimiento o que generalmente somos las que hemos generado o hemos creado las propias políticas internas, muchas veces ya en este momento no son favorables y sobre eso tenemos que ir no a quitar, sino a sostener, pero sí generar mejor oportunidad. Bien. Y usted, Manuel, en materia política, ¿cómo está posicionado? ¿Por dónde se ubica en la Bueno, actualidad? nosotros no estamos ni a la izquierda ni a la derecha. Ujú. Pensamos que yendo siempre hacia adelante, en un ámbito, digamos, de generar la oportunidad con la inversión privada, generar la oportunidad con la inversión estatal en los sitios donde realmente se necesitan para impulsar el desarrollo económico, es donde tenemos que trabajar todos. Ya en el ámbito político de izquierda y derecha, creo que hemos visto fracasos por ambos lados. En el caso de izquierda, lo acabamos de palpar recientemente en España, por ejemplo, donde se han tenido que adelantar las elecciones por 6 meses de anticipación porque la izquierda ha perdido su posicionamiento. Lo acabamos de ver recientemente en lo que sucedió en Ecuador,
donde no había ninguna posibilidad en la derecha. Sin embargo, luego de la segunda vuelta, donde quedaron tres candidatos, gana el candidato de derecha, donde había un problema político interno que ha tenido el presidente de la República que pedir un adelanto de elecciones que se darán de aquí a 8 meses o a 6 meses como máximo. En esas circunstancias, creo yo que igualmente estamos en Sudamérica, tanto, digamos, por ese ámbito, claramente establecemos de que no tenemos que ir ni a la izquierda ni a la derecha, sino adelante, pero también enfrentando la realidad de los temas de corrupción que son los que han debilitado la economía de los países tanto de izquierda como de derecha. Aquí en el Perú lo hemos vivido, gobiernos de izquierda municipales de la señora Susana Villarán que hicieron y deshicieron de actos de corrupción del más alto nivel y política de derecha, como sucedió con el señor Pedro Pablo Kuczynski, como ha sucedido con el señor Martín Vizcarra, que aún todavía no está siendo procesado por esos actos de corrupción, como ha sucedido con el señor Alejandro Toledo, con los últimos presidentes de Perú. Creo que es lo que tenemos que fuertemente enfrentarlo, objetivamente, tratar de dinamitar, digamos, esas situaciones y pensar que el Perú o que Sudamérica es más grande que sus problemas y que sí creo que si nosotros de manera objetiva, de manera moral, de manera inteligente enfrentamos estos hechos, nuestros países pueden salir adelante. Por eso, en el caso nuestro, siendo de un partido que tiene 66 años de vida institucional, como es Acción Popular, con muchos defectos y problemas internos al día de hoy, también por estar comprometidos en actos de investigación, actos de corrupción, pero que no son todos los integrantes de este partido, creo yo que todavía tenemos la oportunidad de ir hacia ese adelante, como decimos nosotros, que permita realmente tener componendas que vayan por el bien del país y por el desarrollo económico sostenible, que es lo que queremos todos los peruanos. Está claro. Manuel, la última pregunta tiene que ver un poco con el comienzo, ¿no? Un tema muy caro en nuestros afectos como es la guerra de Malvinas. ¿Cómo evalúa la ayuda que recibimos los argentinos de parte de Perú justamente durante el conflicto bélico de 1982? Bueno, creo yo que hubo una decisión política en aquel momento del presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que era apoyar a un tema que por derecho histórico le correspondía a Argentina. Lamentablemente los resultados finales no fueron los positivos para Argentina, pero creo que nos sentimos satisfechos nosotros de haber participado de manera directa, de manera física, de manera presencial, en ayudar a un amigo, a un hermano sudamericano que necesitaba, digamos, no ponernos de espaldas ni ponernos de costado, sino ayudarlo a la confrontación, que no fue el éxito que hubiésemos querido, pero que sin embargo creo que eso nos dejó satisfechos porque era la responsabilidad que tenía como Estado peruano en una defensa irrestricta de un territorio que le debía haber correspondido en este caso a Argentina. En ese sentido creo que nos genera la tranquilidad y nos fortalece, digamos, el trabajo de hermandad entre peruanos y argentinos. Bien, Manuel, y ahora sí la última. Siempre los periodistas decimos la última y tenemos, se nos ocurre otra más. ¿Podremos verlo a Manuel Merino en la política partidaria, en la lucha electoral, más allá de lo que nos acaba de contar en relación a su posicionamiento o al partido que usted abraza a lo ideológico, pero en cuanto a lo personal? Bueno, yo creo que los que estamos en política nunca dejamos de hacer política. El Perú necesita de la participación de todos, no de la división de todos. Lamentablemente, en el caso de Perú, estamos viendo que hay un tema de divisionismo y eso es sumamente complicado y delicado frente a los acontecimientos y frente a los hechos que vivimos. Como vuelvo a repetir, no tenemos que ir ni a la izquierda ni a la derecha, tenemos que ir al centro, pero pensando fundamentalmente en una lucha frontal contra la corrupción, que vaya de la mano con la apertura de la recuperación de los recursos económicos que se han ido del Perú en los momentos últimos difíciles que hemos pasado, pero especialmente retraerlos a que haya inversión privada y que haya inversión pública en los sectores donde realmente el Estado tenga que participar y de donde la generación de oportunidad y de ingresos económicos sea satisfactoria para esa población que el día de hoy ha retrocedido en lo que significa la clase media a la clase pobre y de esta manera podamos generar las condiciones del valor agregado que necesitan nuestros productos para poder iniciar un proceso de ingreso al desarrollo económico y hacer un país desarrollado, como lo han logrado otros países, no en Sudamérica, sino en Latinoamérica y en este caso en el mundo entero.
Bien. Manuel Merino, muchísimas gracias por estos minutos con el Provincial Radio aquí en Buenos Aires. Un abrazo, Marcelo, al Provincial Radio, la oportunidad y el agradecimiento de haberme hecho esta entrevista y estaremos en contacto cuando ustedes lo crean conveniente. Y decirles que siempre hay que ir adelante de los hechos para que nuestros países puedan superar las crisis que el día de hoy nos tienen agobiados. Adelante.